Samu, ¿qué balance puedes hacer de la victoria de hoy? Que es muy trabajada, muy sufrida, muy difícil. Yo lo tenía muy claro y parece que nos equivocamos, que pensamos que tenemos que pasar por encima de los rivales ahora y nada más lejos de la realidad. Sabía que va a ser muy difícil, ¿no? En esta categoría no lo regalan y en el momento que bajas un poco la activación y piensas que difícil. Y por momentos no lo gestionamos bien, por momentos lo gestionamos mejor, esperamos nuestro momento, acertamos y ya está. Ellos tuvieron la oportunidad de empatar en la última, más por errores nuestros que por otra cosa, y aunque gestionaron bien el partido ellos, y yo tenía, como te digo, muy claro que iba a ser muy complicado y había que tener mucha paciencia y había que estar muy concentrados y vigilar muy bien y machacar y bueno, contento evidentemente por la victoria. Aprovecháis la primera jugada en la que tenéis espacio. Fue la primera del partido en la que el Langreo corrió con espacio a la espalda de la defensa del Ceará. Es que, te digo, es complicado y hay que tener muy claro quién somos, de dónde venimos, hay que ser muy humildes en esto. Yo llevo toda mi vida en este negocio y cuesta muchísimo y cuesta muy poco confundirse y no me gusta ese ambiente que se genera porque no se nos puede exigir más de lo que somos, joder. Entonces, estoy contento porque los chavales pelean, se esfuerzan y esperan su momento y no es fácil porque hay mucha gente que tiene muy pocas experiencias, ya lo he dicho muchas veces, y tienen que madurar y es la primera experiencia en esta categoría y enfrentarse a situaciones nuevas y superar adversidades y tenemos que estar todos juntos y sobre todo ser humildes y trabajar, que es el secreto de poder caminar, por lo menos en la medida de tus posibilidades. Samu, noto por tus palabras que es como si notases que una parte del sector de los aficionados os estuviesen exigiendo mucho más de lo que podéis ofrecer, dado que vosotros tenéis pocos futbolistas, como bien dices, hay jugadores que están muy poco experimentados en la categoría, que está siendo su debut a nivel estatal. ¿Te sorprende que a veces a ciertos clubes, como por ejemplo el mismo Popular Langreo u otras entidades asturianas que cuando llevan un tiempo en segunda B parece que se les exige mucho más? Me pongo otros casos como en su día al Caudal, le ha pasado también al Marino del Banco, os pasa a vosotros en el mismo Popular Langreo. ¿Tienes esa sensación que el público a veces o cierta parte de la afición es demasiado exigente con lo que puede dar el fútbol asturiano? Bueno, los medios son los que son y hay que estar muy contentos de lo que estamos haciendo, eso lo tengo muy claro. Cuesta muchísimo avanzar. El fútbol no es solo darse pases y hacerlo guapo, sino es competir, y competir significa dominar muchos aspectos del juego y eso lleva muchísimo tiempo trabajarlo. Todos los días hay que machacar y repetir y cuesta mucho. Y yo creo que la equivocación sería meternos nosotros una autoexigencia que no nos corresponde. Entonces, hay que saber disfrutar también de los buenos momentos. Joder. Estamos en un buen momento en cuanto a clasificación, en cuanto a puntos, una buena dinámica, con chavales que están apareciendo. Joder. Entonces, lo que más me molesta es que nosotros mismos nos equivoquemos. ¿Entiendes? Tenemos que darle un poco más de valor a lo que hacemos, porque es muy difícil ganar partidos, es muy difícil competir en esta categoría. Vas fuera de casa y es muy complicado, porque el nivel hay futbolistas que están mucho más preparados seguramente que nosotros y aún así el equipo compite, da pasos hacia adelante, se equivoca, claro que nos equivocamos, el primero yo, pero somos capaces de remontar situaciones que son difíciles, porque lo primero porque no te has enfrentado muchas veces a ellas. Y lo segundo, porque en este momento somos lo que somos. El día de mañana podremos a lo mejor dar un paso hacia adelante, pero tenemos que crecer desde la humildad, joder. ¿Entiendes? Entonces eso, me refiero más a nuestra autoexigencia, la propia que nos generamos nosotros. ¿Vale? Tenemos que darle un poco más de valor a lo que estamos haciendo, que no es fácil, joder. 19 puntos en 12 jornadas, joder. Lo hubiéramos firmado y un poco menos también al principio. Volviendo un poquitín al partido, como nos sorprendió un poco el planteamiento del Ceará, es que viene jugando más o menos casi siempre igual, ¿no? Y el que no os fuera a apretar para nada nunca adelante hasta que lo necesitó, ¿no? Hasta que necesitó un poco por el resultado en contra. Sí, pero quizá precisamente en esa circunstancia es un poquito más
no fácil entre comillas, no me malinterpretes, jugarles, porque ellos es un equipo que yo estoy cansado de verlos y sé muy bien cómo trabaja Pablo y lo tiene muy trabajado, muy asimilado, esa forma de jugar desde el año pasado. Él tiene mucha fe en esa forma y genera mucha incertidumbre al rival. Los inicios de ellos es difícil apretarlos porque tienen gente para jugar, se atreven a jugar, que eso es una virtud. Ellos, siendo un equipo tan humilde como son también, es de alabar esa forma de plantear, ¿entiendes? Entonces yo sabía que nos iban a generar muchas situaciones complicadas de ansiedad, de querer ir y luego generar superioridades ellos y meterse en campo nuestro con 2 puntas arriba. Es difícil, es un sistema que es difícil de contrarrestar si se trabaja bien como lo tiene trabajado Pablo y como sus jugadores lo tienen asimilado ya desde el año pasado. Entonces, lejos de parecer un equipo por la clasificación que está ahí defendiéndose y a ver lo que pasa, el Ceares es un equipo que plantea los partidos de manera que a los rivales les hace sufrir y luego a lo mejor les falta un poco las áreas, ¿entiendes? Y ahí está el fútbol, esa es la diferencia. Pero si dominaran un poquito más las áreas, sería un equipo muy a tener en cuenta, joder. Y claro, con los medios que tienen, joder, yo me quito el sombrero. ¿Tuviste que cambiar hoy a Gonzalo el segundo partido consecutivo? ¿Qué puede tener molestias? Sí, se le carga un poco ahí el tendón del bíceps y bueno, a ver, esperemos que no sea nada porque estamos muy cortos y Cristian hoy llegado también justísimo al partido, gracias a Dios pues libramos sin percances, alguno acaba con molestias también porque hacen muchos esfuerzos y bueno, intentamos darle intensidad a los entrenamientos para estar cerca de lo que te exige la competición y bueno, no somos muchos y hay que hilar fino porque las lesiones te pueden hacer daño, ¿verdad?